La expropiación petrolera. María Expropiación Petronila. Como sabemos, hoy 18 de marzo de 2025 se cumple un aniversario más de la expropiación petrolera aquí en México. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que solo se tomó la industria petrolera o simplemente fuimos malos y le quitamos a los pobres gringuitos el recurso energético del país? Pues que creen que no. La expropiación petrolera es una larga tradición que data desde hace miles de años dentro del territorio mexicano. Y sí, no me estoy yendo muy atrás, como siempre, nunca me voy atrás, y si me voy atrás es por algo. Las cosas pasan por algo y en la historia y en los análisis históricos todo detalle cuenta. Como sabrán, en el territorio mexicano hay grandes reservas petroleras, reservas que les voy a mencionar en un momento, la cantidad de barriles de petróleo que poseemos en el subsuelo del país. Y para entender el porqué del petróleo, primero que nada los voy a mandar a ver Big Man. Hay un capítulo especial dedicado al petróleo donde nos dicen, no, personas de mi vida y de mi corazón, gente hermosa, el petróleo no viene de los dinosaurios. Como les decía, el petróleo no proviene de los dinosaurios, nos viene del océano. Viene de microorganismos que han sido sepultados directamente bajo millones y millones de toneladas de tierra y sedimento que hay en los fondos marinos. Les voy a mostrar una imagen de cómo era más o menos el territorio mexicano durante las formaciones de estos primeros organismos de base de carbón que fueron sepultados en el territorio mexicano. Hace aproximadamente 300 millones de años, más o menos, hasta unos 60 millones de años. Estoy hablando de un periodo geológico tremendo que abarca incluso el final de la época de los dinosaurios, el Mesozoico. El petróleo es un fósil. Son organismos unicelulares que quedaron atrapados directamente en esos sedimentos con la acumulación de la presión debido al peso de los sedimentos, por la presión, la temperatura, por consiguiente, porque como dicen las leyes de la termodinámica, entre más presión hay por parte de la materia, más aumenta la temperatura. Están intrínsecamente relacionadas. Por eso si excavamos un hoyo muy profundo, la temperatura de la Tierra va a aumentar gradualmente entre más vayamos abajo. Estos seres vivos, en lugar de descomponerse, ser consumidos por otros seres vivos, y por consiguiente, el carbono de su composición, acuérdense, pequeño paréntesis, los seres vivos de este planeta en su gran mayoría están compuestos por el chon. Y no estoy hablando de lo que nos ponemos de ropa interior. Son las siglas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Estos materiales, o carbono en su mayor importancia, son descompuestos por otros organismos para entonces su consumo propio y desde ahí seguir con un ciclo que llena nuestro planeta de nuevo material orgánico. Cerrando paréntesis, los organismos que forman el petróleo no fueron asimilados por otros seres vivos que entonces convierten esa energía en forma de carbón en su propio movimiento o en su propia carne. Esos organismos quedaron completamente aplastados, se cortó la comunicación con el oxígeno y entonces sufrieron un proceso que se llama licuefacción. Bueno, no licuefacción propiamente, les debo esa palabrita. Y ese proceso, con la temperatura, la presión, va generando pequeñas celdas de carbono bien trabajado. Su material pasa de ser el chon a pasar a ser CHs en varias cadenas. O sea, hace un hidrocarburo, perdón, casi la confundo con carbohidrato, que en esencia son hermanitos gemelos. Me van a dar cuello los químicos orgánicos, porque no, en general no son hermanitos, pero van por ahí. Estas nuevas cadenas de hidrocarburos que vamos a hacer nosotros en el futuro, bueno, nosotros vamos a descender a 300 millones de años en el pasado, estas cadenas se quedaron ahí en esos estratos, generando pequeñas lagunitas. Cuando se trata de muchos son grandes lagunotas, pero el petróleo no viene per se líquido. El petróleo viene, precisamente su nombre lo dice, petro, o sea, roca, óleo, líquida, o sea, una roca líquida. Pero para hacerla fluido, el ser humano usa químicos para que entonces pase de un estado sólido a un estado líquido.
Las rocas del petróleo son algo graciosos, como jugar con un balón. Uno las puede aplastar, yo las he visto, uno las puede estirar, pero son rocas, son duras. O sea que si recibes un golpe de ellas, también te va a dar un moretón ahí, te va a dejar tirado. Bien, debido a su posición geológica, el territorio mexicano recibió varias afluentes de mares poco profundos. Un mar de Norteamérica que cruza directamente prácticamente desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México, Golfo de México, Golfo de México. Está igual que Mars, cuando es parte de nosotros, donde mucho del territorio del actual México terminó emergiendo del mar debido a sedimentaciones por cadenas montañosas nuevas, en este caso generadas por explosiones volcánicas, como es la península, o como en la península de Yucatán, debido a la acumulación de fragmentos de conchas de diversos seres marinos. Las fajas petroleras actuales están en el sureste, en Veracruz, en Tabasco, algunas partes de Chiapas, una pequeña zona petrolera en Oaxaca y en Guerrero, y incluso dentro de la Tierra. Hace muchos años un amigo me llamó para hacer una pequeña evaluación, ya que en la construcción de una unidad habitacional encontró precisamente petróleo, y eso fue me parece que San Luis Potosí. Eso es ultra raro porque San Luis Potosí forma parte de una faja volcánica y no hay grandes sedimentaciones ahí, lo cual nos puede decir que uno de dos, o una pequeña parte del mar emergió ahí directamente por explosiones volcánicas, o simplemente una pequeña lagunita de petróleo se movió para allá y entonces quedó atrapada lejos de lo que sería, está más o menos a la altura de Poza Rica. Ahora bien, para Occidente, nosotros, bueno, vamos a cambiar un poquito esa temática, pero luego se las voy a decir. Seguiré usando este lenguaje eurocéntrico. Para la cultura actual, para nuestra civilización actual, el petróleo es uno de los grandes fuentes de energía que mueve nuestro planeta. La electricidad con la que nos alumbramos, el movimiento, no solo es el movimiento de nuestros vehículos, es la electricidad, es la calefacción para zonas más frías, es el aire acondicionado para zonas cálidas y sobre todo es la energía de nuestros hospitales. El petróleo también es nuestra materia prima, llantas, caucho, ropa y miles de cosas que son necesarias precisamente por el producto del petróleo, pero ¿qué lo hace tan especial? Como dijimos antes, son unas cadenas de hidrocarburos que nos son tan útiles porque son muy maleables. El carbono es uno de los elementos más versátiles dentro de la tabla periódica que conocemos aquí en el planeta Tierra. Tiene una fácil mezcla con ciertos elementos dúctiles, como por ejemplo es con el hidrógeno, y tiene otras capacidades como para transformarse y generar nuevos materiales que son bastante cómodos para nuestro día de hoy. Sin el carbono, prácticamente nuestra vida actual sería imposible. Con esto termina esta pequeña introducción sobre el día de 18 de marzo, Día de la Exploración Petrolera, y nos vamos al siguiente video, que es sobre la introducción, sobre la importancia histórica. Así que nos vemos en el siguiente video. Dense una vuelta a mi Webtoons, visítenme en mis redes, Hunmanga en Instagram, y también en TikTok. Les voy a mandar una captura de pantalla de cómo entrar a TikTok. Y disfruten el Webtoons, vayan a visitarlo, Webtoons /Millot. Así que denle like, suscríbanse y nos vemos en un momento.